Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos ya en el día 282 de lectura. 282 días leyendo la palabra de Dios, leyendo la escritura. Y hoy nos encontramos en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 12 y capítulo 13. Son los capítulos que vamos a estar compartiendo en este día. Así es que agradecidos con el Señor, con la oportunidad que se me da nuevamente de compartir la palabra de Dios. Así es que, hermanos, a cada uno de aquellos que nos miran, a cada uno de aquellos que siguen la página a través de redes sociales, los invitamos a que comparta este video en su muro, que comparte este video con sus amigos. Así es que vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. No sin antes, me gustaría que pusieran en sus oraciones a la mamá de nuestro hermano Fernando, ya que está un poco delicada de salud, está en el hospital. Así es que oremos por la salud de ella. Sabemos que Dios está en control de todo, sabemos que Dios está en control de toda la situación. Sabemos que todo está en las manos de Dios. Sabemos también que Dios da sabiduría a los doctores. Dios puso a los doctores para nuestro beneficio. Sí, yo entiendo que debemos orar a Dios por salud, por sanidad, ¿verdad? Pero Dios también puso a los doctores y dio conocimiento, dio sabiduría para que los usemos y para exaltar el nombre de nuestro Salvador. Así es que, hermanos, pues vamos a poner ese tiempo a Dios en oración y luego empezamos a leer nuestra lectura que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 12 y capítulo 13. Vamos a orar para dar inicio. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día una vez más por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque lo que leemos es tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y que la podamos poner en práctica. Te damos gracias, Señor, y asimismo oramos por la mamá de nuestro hermano Fernando, Señor. Tú conoces su salud, tú conoces su estado, Señor. Tú conoces su enfermedad, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios de milagros, Señor, y rogamos a ti por su salud, Señor. Dale a mi hermano esa paz que él necesita en estos momentos. Dale esa tranquilidad que solamente tú das, Señor. Dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú das, Señor. Que aún, Señor, sabemos que todas las cosas que pasan es para el bien de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos por la lectura del día de hoy, Señor. Que tú me ayudes, Señor, que tú me des fuerzas para leer tu palabra, Señor, y que sea fiel a ella, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido por cada uno de aquellos hermanos que están viendo esta palabra, Señor, este video, Señor, que tu palabra, Señor, podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos guardarla, Señor, y ponerla en práctica. Te damos gracias en todo y por todo, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 12. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no les es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba,
Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo eso Jesús sus pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he ahí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Podemos ver varias enseñanzas en este capítulo número 12. Lo primero que podemos ver al inicio es cómo Jesús y sus discípulos recogen espigas para alimentarse, y vemos cómo este grupo de fariseos todo el tiempo buscando en cómo atacar a Jesús, buscando cómo hacerle quedar mal. Y Jesús le está citando el Antiguo Testamento, Jesús está citando lo que hacía David, lo que hacen los sacerdotes aún en el día de reposo. ¿Por qué? Porque los judíos, porque los fariseos querían matar a Jesús a causa de que según para ellos violaba el día de reposo. Pero Jesús le dice: yo soy el reposo, Jesús es el día de reposo, Jesús es el reposo, Jesús es todo, Jesús es amo y Señor aún del día de reposo. Entonces vemos también cómo lo criticaban, cómo lo juzgaban, que porque expulsaba demonios, y decían, verdad, que expulsaba demonios en el nombre de Belcebú, que Jesús trabajaba para Belcebú, para Satanás. Pero Jesús les dice: ¿cómo pueden entre ellos mismos? No se puede, una casa no puede estar dividida. Por eso Jesús les dice bien claro que cuando los demonios eran expulsados era porque el reino de Dios estaba llegando, el reino de Dios estaba acercando, como les dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos también, verdad, como en el último párrafo de cuando Jesús está hablando a los discípulos, a los fariseos, cómo llega uno y le dice: afuera está tu mamá y tus hermanos y quieren hablar contigo. Y Jesús le dice: mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, podemos ver claramente, verdad, cómo
La familia en Cristo es primero, la familia en Cristo está por encima de todo. Entonces podemos ver ahí claramente cómo Jesús, aún, ¿verdad?, siendo el Hijo de Dios, cómo Jesús, siendo Dios, decía eso, de que su madre María, su hermano, pues sí eran sus hermanos, pero decía, esta es mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre, los que hacen la voluntad de Dios, son los que son la familia de Cristo, la familia de Dios. Vamos a leer ahora el capítulo número 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero al salir el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata a los que fueron sembrados en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que cuyo oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad el manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y los hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentado recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vemos en el capítulo 13 las parábolas de Jesús. Vemos, ¿verdad?, cómo las parábolas enseñan grandes verdades del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, y dice, ¿verdad?, que está el tiempo de la siega, donde toda la cizaña será quemada y todo el trigo será echado en el granero del Salvador. Entonces vemos también la parábola de la red, como cuando van y sacan de la red. Sabemos que hay peces buenos, peces malos, pero ¿qué hace? Se quedan con los buenos y desechan los malos. No les dan una oportunidad para ver si se recomponen, para ver si se hacen peces buenos. No, simplemente viene el tiempo de la siega, viene el tiempo de la cosecha, viene el tiempo de levantar la red, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Entonces vemos también que a causa de la incredulidad no hubo muchos milagros, y no que Jesús no haya tenido el poder, simplemente que no tenían fe, no tenían creencia en Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Jesús cuando anduvo en la tierra? ¿Quién es Jesús hoy en día? Así es que, hermanos, agradecidos con Dios por su palabra, que es su palabra la que nos enseña cómo debemos vivir, en quién debemos creer, en quién debemos tener fe. Así es que vamos a orar para terminar nuestra lectura en este día. Gracias, Señor, en este día por tu lectura, Señor, por la palabra que nos has dejado, Señor. Permite, Padre, que podamos aprender de ella, Señor, que podamos analizar estos capítulos 12 y 13, Señor, donde nos habla acerca de los fariseos queriendo matar a Jesús. Jesús hablando de las parábolas, Señor, para poder entender tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra la que entra a nuestro corazón, Señor. Y, Padre, nuevamente rogamos, Señor, por la salud de nuestra hermana, de la mamá de su hermano Fernando. Te damos gracias, Señor, en todo y por todo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.